Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana de domingo. Les invito a que vayamos a la Biblia y la abramos en el capítulo 14 de Mateo. Los versículos que corresponden a la predicación de esta mañana son del 22 al 33. En este sermón titulado Adoración, el fruto de una fe probada. Y así de pie, hermanos, en reverencia a la bendita Escritura que es la palabra de Dios, leemos. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oremos. Señor y Padre, damos gracias nuevamente, Señor. Venimos ante ti en el nombre de tu Hijo. Padre Santo, con agradecimiento por el privilegio que tenemos de estar reunidos delante de tu palabra, Señor. Por el privilegio que tenemos, Señor, de ser receptores de tu verdad, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que en esta mañana nos concedas el poder tener ojos para ver a tu Hijo tal cual Él es. Te pedimos, Señor, que nos concedas el quitarnos el velo, Señor, que nos aturde y que obstruye, Señor, el poder mirar la gloria de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que podamos reconocer, Señor, a Dios, al Dios Hijo, a tu Hijo Jesucristo, Señor, como el único en que podemos confiar, porque Él es Dios Todopoderoso. Te rogamos y pedimos, Señor, que nuestro corazón, Señor, pueda adorar, Señor, a tu Hijo como es debido, Señor. Te lo pedimos todo para la gloria de su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hay momentos, hermanos míos, en la vida de cada persona, de cada creyente e incluso de cada congregación, en el que el suelo firme desaparece bajo nuestros pies, donde la lógica falla, donde la teología que creemos debe enfrentarse a la dura realidad que vivimos. Momentos donde el mar de la vida se agita, momentos donde el viento de las circunstancias ruge con violencia, en donde la oscuridad parece ser total. Y la pregunta, hermanos, que nos hacemos desde lo más profundo de nuestras almas siempre es esta: ¿dónde está Dios en medio de estas situaciones? El texto que tenemos ante nosotros hoy, hermanos, hay que dejarlo claro desde un inicio. No es la historia de un hombre caminando sobre el agua. No es una ilustración de motivación personal. No es una lección de autoestima espiritual.
Este es uno de los textos, hermanos, más teológicamente, por así decirlo, explosivos en todo el Nuevo Testamento. Aquí se revela, hermanos míos, en el escenario de una tormenta a medianoche, las verdades más profundas sobre quién es Jesucristo en verdad. ¿Qué significa tener fe genuina en Él? ¿Y por qué cada alma que alguna vez se hunda en las aguas de la desesperación puede gritar y clamar con confianza: Señor, sálvame? El poder del Rey del universo ha sido demostrado hasta ahora milagro tras milagro. La multitud ha sido alimentada. La gloria del Señor Jesús ha sido manifestada. Y ahora, hermanos míos, en las oscuras horas de la madrugada, el Señor ha planeado una lección para sus discípulos. Una lección que jamás podrán olvidar. Una lección que todos nosotros necesitamos aprender pronto también. No olvidemos, hermanos, el contexto más amplio del Evangelio de Mateo. Mateo ha estado construyendo, le recuerdo, desde el primer capítulo, el argumento irrefutable de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a su pueblo. Hemos visto, hermanos míos, cómo desde el inicio Mateo tiene la intención clara de mostrarnos que Jesús es el Hijo del Dios viviente y el Rey de Reyes, ante quien toda rodilla debe doblarse. Y en este pasaje, hermanos, llegamos a uno de los puntos más altos de esta revelación cristológica, de mostrarnos la gloria de Jesucristo. Sus discípulos están en una barca, existe en ese momento una violenta tormenta, el Señor va caminando sobre el agua al encuentro de ellos y entonces surge una confesión que sacude los mismísimos cimientos del universo entero, y es esta: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El punto central de todo este pasaje, hermanos, radica en poder llegar a ese versículo 33. Entonces, hermanos míos, lo que queremos hacer es ir avanzando poco a poco hasta lograr, por la misericordia de Dios, y que Él nos conceda los ojos, como hemos orado ya, de ver la realidad de quién es el Señor Jesucristo. Quiera Dios que esta mañana salgamos de aquí con esa visión correcta del Señor Jesús, porque solo así, la próxima vez que alguno de nosotros esté enfrentando alguna grave tormenta, sea un diagnóstico médico devastador, sea una pérdida económica catastrófica, sea una relación rota, una crisis espiritual que nos deja sin aliento, hermanos míos, entonces podremos escuchar la voz de Dios que nos dice y nos tranquiliza con su omnipotencia: ten ánimo, yo soy, no temáis. Eso es lo que dice el texto, hermanos, y eso es lo que por la gracia de Dios queremos predicar en esta mañana. Tenemos, hermanos, en el texto de hoy 7 diferentes aspectos importantísimos a los que debemos prestar atención. Y estaré nombrándolos, hermanos, esos 7 aspectos conforme avancemos por el texto, que van a ser los puntos de nuestra mañana. El primero de ellos, hermanos, está en los versículos 22 y 23. Comisión soberana. Punto número 1. Esta, hermanos míos, es la autoridad soberana del Señor Jesucristo. Miramos que inicia este pasaje en el versículo 22 diciendo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermanos, vemos que este primer versículo en el pasaje comienza con la palabra enseguida. Mateo utiliza este término para señalar precisamente la soberanía absoluta con que actúa el Señor Jesucristo. Jesús, hermanos míos, no pide opiniones. Jesús no reúne a sus discípulos para consultar con ellos cuál es el siguiente movimiento en su ministerio. Él no titubea, Él no vacila. Él actúa inmediatamente con la autoridad que le pertenece desde la eternidad. Y aquí, hermanos, lo que vemos es que inmediatamente ¿después de qué? Después de haber alimentado a esa gran multitud de la que hablábamos el domingo pasado,
Dice el texto que Él hizo a sus discípulos entrar en la barca. El texto griego, hermanos, usa la palabra que es muy fuerte, hizo traducida para nosotros al español, pero que significa compelió, obligó, constriñó, hizo cumplir sus órdenes y sus discípulos suben a la barca. Aquí, hermanos míos, la idea es que los discípulos no querían irse de donde estaba Jesús, no querían irse de donde estaba la multitud, y Jesús les da una orden y les dice: muchachos, se suban a esa barca y se van a la otra orilla. Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús. ¿Por qué los hizo entrar entonces, hermanos míos, en la barca? ¿Y por qué hizo que sus discípulos se fueran de ahí? Hermanos, Juan capítulo 6, versículo 15, en el pasaje paralelo nos da la respuesta. El versículo 15 nos dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos míos, la multitud estaba a punto de tomar a Jesús por la fuerza para declararlo su rey. Tenemos que entender aquí, hermanos, que la gente que estaba ahí había comprendido, había visto, había identificado esas señales que mostraban que Jesús era el rey. Sin embargo, había un problema con esa visión aún. Y era que ellos estaban pensando en Jesús como ese rey político, ese rey humano, ese rey que los liberaría del yugo de los romanos, que era el rey, hermanos míos, que había multiplicado panes y peces, y dijeron: este es el rey que necesitamos. ¿Usted se imagina tener un rey que tiene el poder para alimentar a toda su población, para resarcir todas las necesidades de su pueblo? Este es el rey que queremos. Del mismo modo, hermanos míos, los discípulos aún batallaban con esta idea de un rey humano. Habían identificado que este rey Jesucristo, al que tenían entre ellos, era el verdadero rey, pero aún no tenían el discernimiento para entender qué tipo de rey era este. Por lo tanto, hermanos míos, los discípulos, entusiasmados por este sentir revolucionario de su cultura, habrían querido de muy buena gana encabezar ese movimiento. Tenían ya a más de 5,000 personas, probablemente 20,000 personas, que iban a apoyar la causa. El Señor, en su sabiduría soberana, los aparta de la tentación de volverse los cabecillas de una revolución. Lo que hace, hermanos míos, es ordenarles que suban a la barca y se vayan lejos de aquella situación que tentaría sus corazones a abrazar al Jesús rey, pero a un rey distinto del rey que verdaderamente Jesús es. Los envía al mar, hermanos míos, para protegerlos de la tentación de sus propios corazones. Y debemos escuchar esto con mucha atención, hermanos. El mismo Cristo que envía al mar es el Cristo que sabe que en medio del mar enfrentará una tormenta. Pero esas tormentas, en obediencia a Cristo, son, hermanos, para protegernos de nosotros mismos. No hubo aquí ningún error de cálculo divino. No hubo ninguna negligencia celestial. No hubo aquí, hermanos míos, ningún error por parte de Jesús. El Señor sabía que aquella noche la tormenta vendría contra la barca de los discípulos. El Señor sabía que el viento sería contrario, y aún así envió a sus discípulos al mar para que crucen a la otra orilla. ¿Por qué? Porque en la soberanía infinita de Dios, hermanos, escúcheme muy bien, la tormenta nunca es el problema. La tormenta, hermanos míos, no es el problema. La tormenta, en obediencia a Dios, es el escenario del aprendizaje. El viento contrario no es el fracaso del plan. El viento contrario en la vida del creyente que obedece a Cristo es el plan de Dios para nosotros. ¿Está usted en medio del mar esta mañana? ¿Está usted en medio de vientos contrarios que pegan contra su barca? Parece que Dios lo ha enviado a un lugar difícil y parece que Dios se ha retirado de usted. ¿Es ese su sentir? El texto deja clara esta verdad. Su Señor no lo ha abandonado. Esto no ha salido de los planes
de Jesucristo. Su Señor no está durmiendo. Observe cómo mientras los discípulos están en el mar, Jesús sube al monte a orar, solo. En la oscuridad de la noche, no se trata aquí de un Cristo distante. En la oscuridad de la noche, Jesús no es indiferente ante el sufrimiento de sus discípulos. Este es el Cristo que intercede, este es el Cristo que desde las alturas del monte tiene perfecta visión de la barca azotada. Él puede ver lo que aquellos no pueden ver. Él entiende lo que otros no pueden entender. Él sabe, hermanos míos, todo aquello que sus discípulos están enfrentando. Y está orando, está intercediendo, los está sosteniendo. El Señor no está distraído, el Señor está en el monte, orando por usted, teniéndolo siempre en sus oraciones de intercesión, con vista perfecta de la tormenta que enfrenta, y tiene perfectamente cronometrado el momento en que descenderá a su encuentro. Ese es el Jesús que tenemos, hermanos. Punto número 2 en esta mañana, la crisis desesperante en el versículo 24. Esta es la tormenta, hermanos, que revela la condición de nuestra fe. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El versículo 24 va directamente al punto, hermanos. En una sola oración, Mateo nos pinta un cuadro verdaderamente aterrador. Ubiquémonos, hermanos míos, en las circunstancias en las que se encuentran estos discípulos. Recordemos que en el pasaje anterior, los discípulos piden a Jesús que despida a la multitud porque ya estaba oscureciendo. Hermanos, en este instante ya es de noche. Estos hombres son pescadores expertos. Estos hombres crecieron a las orillas del lago de Genesaret, del lago de Galilea, el mar de Galilea, el lago de Tiberíades. Hay varias maneras de llamar este lago. Conocen este lugar como la palma de su mano. No son hombres que se acobardan ante el mar. Ellos se suben y se van, y sin embargo, dice el texto que cuando la barca estaba en medio del mar, hermanos, aquí no hay manera de volver. Aquí no hay manera de echarse para atrás. Aquí solo hay seguir para adelante. Y es ahí en medio del mar que dice que la barca empezó a ser azotada por las olas. Esto es, golpeada con gran fuerza. Dice que el viento era contrario. Es decir, que mientras ellos querían avanzar hacia adelante, los vientos, los fuertes vientos, estaban golpeando la barca de tal manera que los hacían retroceder. Hermanos, podemos imaginar esta escena verdaderamente aterradora para cualquier ser humano. La balsa podía estar ahí, hermanos, de arriba abajo, de un lado a otro, siendo tirada por las grandes olas, hacia un lado, hacia el otro. La harían girar, hermanos, en todas direcciones. Los discípulos no tenían más el control de esta barca, y porque, hermanos míos, aun si fueran muchos sus esfuerzos por controlarla, esto escapaba de lo que ellos conocían. La palabra griega traducida aquí como azotada es muy reveladora. Es el mismo término, hermanos, que se utiliza en otros pasajes para decir la palabra tortura, tormento, aflicción. Ellos no estaban cerca de la orilla. Ellos no veían tierra a lo lejos, hermanos. No había posibilidad de nadar hacia la seguridad. No había ninguna opción de encontrar un punto firme en medio del mar. Están rodeados del agua, están vulnerables, están expuestos, están aterrorizados. No era un viento, hermanos míos, muy fuerte, era un viento extremadamente fuerte, no era una brisa, era el viento rugiendo directamente contra la barca, empujándolos hacia atrás, haciendo que cada esfuerzo por controlar esa barca fuera una batalla perdida. La providencia de Dios, hermanos, incluye ese viento contrario. La providencia de Dios en nuestras vidas, la soberanía de Dios en nuestras vidas,
incluye toda tormenta a medianoche. Note bien lo que dice el texto en el pasaje paralelo de Marcos, capítulo 6, versículo 28. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, refiriéndose a Jesucristo, porque el viento les era contrario. Hermanos, Jesús no estaba en esa barca en ese instante. Jesús no estaba ni cerca de la orilla en ese instante. Y sin embargo, Marcos nos aclara que Jesús, viéndolos remar con gran fatiga, el Señor Jesús los veía, hermanos. El Señor Jesús observaba la lucha que ellos tenían en medio del mar. Y ante eso, hermanos míos, ante ver cómo sus discípulos estaban en agonía, estaban aterrorizados, estaban en gran temor, Él no intervino inmediatamente. Los dejó remar, los dejó sudar, los dejó experimentar el temor. Él los dejó, hermanos míos, a que vieran el poder del mar contra ellos. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, porque la tormenta que se levantó a medianoche ese día estaba haciendo en el corazón de los discípulos lo que la alimentación de los 5,000 no había podido hacer. Ellos habían visto de primera mano el poder de Dios. Habían visto, hermanos míos, el poder de Jesús de Nazaret al multiplicar los panes y los peces. Y sin embargo, había algo que eso no había logrado hacer en el corazón de sus discípulos. ¿Y qué es eso? Exponer la verdad sobre quiénes eran ellos y cuán desesperadamente necesitaban de su Señor, el Dios Todopoderoso. Esto tenía que quedar claro, no solo en la mente de los discípulos, pero tenía que ser una experiencia de primera mano en el corazón de ellos. Hermanos, y eso es exactamente lo mismo que todos los que estamos aquí necesitamos siempre. No basta con saber que Jesús es Dios encarnado. No basta con saber que Jesús es el Todopoderoso. No basta con saber y haber escuchado aquí en nuestra cabeza, hermanos míos, que Jesús es el Rey de Gloria. Tenemos que experimentar el conocimiento de primera mano de quiénes somos nosotros y de quién es Él. De cuáles son nuestras capacidades, que son nulas, y de la omnipotencia del Señor Jesucristo, que es Dios. Dios utiliza la adversidad como instrumento de santificación. Dios utiliza las tormentas en nuestra vida, hermanos, como un medio por el cual nuestros corazones, de alguna manera, hermanos, pudiéramos compararlos con una operación, con una cirugía, en donde el Señor va removiendo, va quitando todas esas cosas que afectan el poder nosotros ver claramente quién es Jesús. No lo hace como castigo, lo hace como esa cirugía necesaria para remover un cáncer. No lo hace como abandono, sino como enseñanza divina. Notemos, hermanos, que ese es el contexto en el que estamos hablando en este pasaje. Los discípulos están en medio de la noche, están en medio del mar, enfrentando una tempestad de proporciones épicas, no porque han desobedecido al Señor, sino precisamente porque han obedecido su orden, han obedecido su mandato. Y aquí, hermanos, cabe aclarar que estas tormentas, estos momentos difíciles, estas cosas que son tan angustiantes en nuestra vida, pueden venir por una de estas dos cosas. Job, hermanos míos, sufrió grandemente siendo el justo. Los discípulos están en medio de esta tormenta, de esta tempestad, por obedecer a su Señor. Hermanos míos, pero Jonás también enfrentó una gran tormenta porque no quería obedecer a Dios. Aquí radica, hermanos míos, el gran discernimiento que nosotros debemos utilizar con mucha cautela. Porque las tormentas que enfrentamos en la vida pueden venir por diferentes motivos. En el pasaje de esta mañana vemos a los discípulos enfrentar, repito, esta gran tempestad porque han obedecido al Señor. Esto, hermanos míos, echa por tierra
todo aquello que puedan decir los falsos predicadores de la prosperidad. Aquellos que dicen que si obras bien, que si estás en el Señor, que si das tus diezmos y tus ofrendas, todo te va a salir bien en la vida. Qué gran mentira, hermanos. Qué gran mentira. No es así como opera el Señor, no es esa la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia es que Él nos bendice con la bendición más grande que existe. Y esto es, primero, la salvación misma, el perdón de nuestros pecados. Y segundo, nos conforma a la imagen del Señor Jesucristo. Y para ello, hermanos, utiliza el escalpelo, el bisturí de las tempestades en nuestra vida para formarnos a la misma imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios, hermanos míos, utiliza la adversidad de tal manera que le conozcamos de una forma que antes no le hemos conocido. La tormenta en el mar de Galilea no era el resultado de la ira de Dios contra los discípulos, era de hecho el resultado del gran amor de Dios por sus discípulos. Era la escuela del Espíritu enseñando a los discípulos la verdadera grandeza del Señor Jesús. Hermano mío, hermana mía, permíteme hacerte una pregunta esta mañana. ¿Has considerado la posibilidad de que la tormenta que estás atravesando no es evidencia de que Dios te ha olvidado, sino que es evidencia de que Dios está tomando tu vida tan en serio y de manera tan personal que no está dispuesto a dejarte como estás, ni está dispuesto a dejarte en tu comodidad para que te olvides de Él? ¿Has considerado, hermano mío, que las tempestades que estás viviendo todos los días, los momentos difíciles, las tribulaciones, las aflicciones, la enfermedad, todas estas cosas, hermanos, que se levantan con nuestra barca en medio de la tormenta de la vida, no son evidencia de que Dios ha perdido el control, sino que testifican claramente del gran amor y de la gran presencia que Dios está haciendo en tu vida, que no eres un creyente olvidado, que no eres una oveja perdida, sino que el Señor tiene un proyecto de trabajo tan individual y tan personal que está tratando contigo de manera presencial, de manera experiencial, de manera que le conozcas como nunca antes le has conocido. Hermano, hermana, te exhorto a que veas a Dios obrar en medio de las tormentas y tempestades que estás viviendo. Somos muy rápidos, hermanos míos, para mirar las grandes olas, para mirar, hermanos míos, los fuertes vientos contrarios, para mirar lo pequeña que es nuestra barca en medio de este gran mar, para mirar, hermanos míos, todas aquellas cosas que están listas para destruirnos en medio de la tormenta. Pero ¿cuándo vas a poner los ojos en mirar la grandeza de Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo y que está haciendo esta obra en ti para tu bien y para su gloria? ¿Has considerado que el viento contrario en tu vida es la instrucción de un Padre bueno, sabio, perfectamente sabio, que conoce exactamente lo que necesita, no tu cuerpo, sino tu corazón y tu alma, tu fe para ser fortalecida? Hermanos, no estamos siendo insensibles, no queremos dejar de lado las necesidades que nosotros tenemos en lo que respecta a nuestra vida física. Pero hermanos, tenemos que, como dije, considerar de manera muy seria el hecho de que el Señor Jesús está más preocupado por tu alma que por tu cuerpo. Está más preocupado por tu fe que por tus emociones, que por cómo te sientes. Y siendo que Él no nos abandona, siendo que Él no es un Dios sin compasión, podemos descansar en que aún aquellas cosas físicas que necesitamos, aún aquellas cosas, hermanos, de provisión natural que necesitamos, serán cubiertas. Hermanos míos, y nuestra tarea es, en medio de esas cosas, mirar lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones, en nuestra fe,
en nuestra vida cristiana, en nuestra espiritualidad, en el camino que tenemos que seguir para poder mirarle cara a cara un día. Eso es lo que nos debe preocupar más, hermanos. Punto número 3 en esta mañana. Caminata sobrenatural. Versículos 25 a 27. Este es el Señor Jesús, hermanos, Dios encarnado, que está caminando sobre las aguas. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, dice el versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, dice aquí que en medio de estas circunstancias, en medio de esta situación, a la cuarta vigilia de la noche, hermanos, esto no es coincidencia. No es coincidencia que sea la cuarta vigilia de la noche. Esto, hermanos míos, es providencia. Para los romanos, que dividían la noche en 4 vigilias, esta vigilia corresponde al periodo entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Es decir, es la hora más oscura antes de amanecer. La hora del agotamiento máximo naturalmente. Si usted desea quedarse despierto durante toda la noche, cualquiera sea la razón, es a la cuarta vigilia, es a partir de las 3 de la mañana que el cuerpo naturalmente, hermanos míos, decae en sus fuerzas, decae en sus energías, y asimismo la noche, hermanos míos, llega a su punto más oscuro, más tenebroso, donde menos luz recibe el lado del planeta en el que es de noche. En este momento, hermanos míos, nos dice el texto que Jesús aparecerá al encuentro de sus discípulos. Estos discípulos llevan horas remando. Estos discípulos, hermanos míos, han avanzado apenas aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros, sabiendo que están en medio del mar. Se calcula que son 4 o 5 kilómetros en la noche. Están exhaustos, están frustrados, están aterrados. Y es precisamente en ese momento, la cuarta vigilia, como he dicho ya, la hora más oscura, que Jesús aparece, que Jesús viene. El Señor Jesucristo, hermanos míos, tiene el hábito, en su sabiduría, de aparecer siempre en la hora más oscura. Esa es la manera en que Él actúa. Esa es la manera en que Él ha programado su encuentro con sus discípulos. Jesús vino a ellos, dice el texto, andando sobre el mar. Viene a sus discípulos, hermanos, caminando sobre el mar. No está levitando por encima del mar, no está flotando sobre una tabla, está caminando sobre el agua. Con la misma naturalidad con que usted pudiera caminar esta mañana por los pasillos de la iglesia, así el Señor de gloria camina sobre las aguas rugientes del mar de Galilea a las 3 de la madrugada sin ningún problema. Como quien diera cualquier paseo por la tarde, el Señor va al encuentro de sus discípulos con toda tranquilidad. En medio de la tormenta, hermanos míos, en medio de la tormenta Jesús camina. Las mismas olas que están atormentando la barca son el suelo firme bajo los pies del Hijo de Dios. El mar, hermanos, el viento contrario, la hora oscura, la feroz tormenta, todo esto no es ningún obstáculo que separe al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de sus amados discípulos. Porque nada puede separar a los discípulos del amor de su Señor. Ahí está el Señor, yendo a través de la tormenta a encontrarse con el grupo de sus discípulos aterrorizados. De tal manera, hermanos míos, que esta tormenta, como he dicho ya, no es el obstáculo que impide que Jesús se encuentre con sus discípulos, sino que es el vehículo por el cual el Salvador se encuentra con ellos. Si entendiéramos esto, hermanos,
Si abrazáramos esto, hermanos, si interiorizáramos esto en la profundidad de nuestro ser y nuestros corazones, las circunstancias de la vida que se levantan contra nosotros, las viviríamos de otra manera. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que está haciendo Jesús? Repito, hermanos, estas cosas que ocurren, la tormenta en medio del mar, en la oscuridad total de la noche, no es el obstáculo para Jesús, es el vehículo para Jesús. Es a través de esto que los discípulos se encontrarán con su Señor y lo harán de una manera que nunca antes han experimentado. ¿A qué le tienes miedo en medio de la tormenta? ¿A que estás solo? ¿A que no tienes quien te ayude? ¿A la falta de qué? Si ese es el vehículo por el cual, si ese es el medio por el cual, si es a través de eso que el Señor caminará a tu encuentro, hermano, abracemos las tormentas de la vida. De ninguna manera, hermanos, estoy diciendo que seamos masoquistas. De ninguna manera, hermanos, estoy diciendo que busquemos las tormentas. Lo que estoy diciendo es que confiemos en que aquellas tormentas que el Señor ha permitido en nuestra vida son el vehículo por el cual nos encontraremos con Él. De tal forma que cuando una persona vive su vida tomando decisiones para evitar la tormenta, lo que estamos haciendo es obstaculizar el medio por el cual conoceremos a nuestro Salvador de una manera más profunda. ¿Y por qué eso es un gran problema, hermanos? Hermanos, porque lo que estamos diciendo es que no nos interesa la vida eterna. Porque esta es la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Estamos dispuestos, hermanos míos, a estar esperando en fe en medio de nuestra tormenta? ¿O lo que queremos es que simple y sencillamente la tormenta acabe? Hermanos, y entendemos que eso es natural en el corazón de nosotros como seres humanos. Es lo natural, hermanos míos, cuando estamos enfrentando diferentes aflicciones en la vida. Pero necesitamos elevar nuestros corazones y poner nuestra mente no en las cosas naturales, sino en las cosas sobrenaturales de nuestra fe. Y cuando digo, lo habíamos aclarado antes, sobrenaturales, hermanos, no me refiero a lo que muchas personas dicen con sobrenatural. Muchas veces se refieren a cosas místicas o mágicas. No, hermanos, simple y sencillamente nos referimos bíblicamente al hecho de que Jesús va más allá de lo que ha creado naturalmente, porque Él está más allá de la creación. Él es quien la sustenta. Hemos visto en la alimentación de panes y peces, hermanos míos, que el Señor Jesús ordena a su creación y las leyes de la física le obedecen. Vemos ahora, hermanos míos, exactamente lo mismo. El Señor Jesús va caminando tranquilamente sobre el mar y las leyes de la física, hermanos, obedecen a su Creador. Muchas veces pensamos, qué gran milagro, porque Jesús caminó sobre las aguas. ¿Cómo las aguas sostuvieron al Señor Jesús? Claro, eso es lo natural ver. Pero no es, hermanos míos, la perspectiva divina. La pregunta no es cómo las aguas sostuvieron al Señor Jesús. La pregunta es cómo es posible que un Dios como el Dios que tenemos continúe sosteniendo los mares como los sostiene. Es el Señor Jesús quien sostiene el agua, es el Señor Jesús quien sostiene las cosas en este planeta, no al revés. Ese es el verdadero milagro. El milagro de que nuestro Señor no se ha olvidado de este mundo, no se ha olvidado de este planeta, no se ha olvidado de sus hijos, no se ha olvidado de usted y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos míos, el trasfondo del Antiguo Testamento es inmenso y no podemos dejarlo de lado. ¿A qué me refiero? Bueno, Mateo quiere que los lectores de su evangelio comprendan con total claridad una cosa. El hombre que camina sobre el mar de Galilea esta noche es el mismísimo Dios
que abrió el mar rojo, el mismísimo Dios que habló a Job desde el torbellino, el mismísimo Dios que gobierna las tormentas y que manda los vientos. Job capítulo 9 versículo 28 dice: Él solo, refiriéndose a Dios, extendió los cielos y Él es el que anda sobre las olas del mar. Los discípulos tenían que mirar esto, tenían que recordar la Escritura, tendrían que recordar, hermanos míos, lo que está escrito. ¿Quién es el que anda sobre el mar?, dice Job. Dios. ¿Y a quién están viendo hoy caminando sobre el mar? A Jesús. Conclusión lógica: Jesús es el Dios del universo. Salmo 77, versículo 19. En el mar fue tu camino, refiriéndose de nuevo a Dios, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿A quién estamos viendo hoy hacer esto? A Jesús. ¿De quién se dice esto en el Salmo 77? De Dios. Conclusión bíblica, teológica, lógica: Jesús es Dios. Al que los discípulos estaban sirviendo, al que los discípulos estaban siguiendo, aquel al que los discípulos, hermanos míos, habían contemplado esa noche, es a Dios mismo. ¿Y cómo responden los discípulos? Hermanos míos, los discípulos responden ante la majestad de lo que sus ojos presencian. Responden con terror. Se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Esa palabra, se turbaron, es una palabra muy fuerte para expresar un grado de terror y miedo que llega al borde de la locura. Se turbaron diciendo: esto es un fantasma. La palabra griega significa, es una aparición, es un espíritu, es algo que viene del mundo de las sombras. Esta es la respuesta profundamente humana de los discípulos. Ante lo sobrenatural, los discípulos responden con terror y miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque de nuevo vemos que los discípulos necesitaban crecer en fe, necesitaban conectar esos puntos, necesitaban, hermanos míos, considerar siempre que Dios no los ha abandonado. Los discípulos responden con terror, y la lógica en medio del gran terror no es la lógica correcta, porque ellos concluyen que lo que están viendo es un fantasma. ¿A causa de qué? A causa, hermanos, de que ellos no estaban esperando que Jesús llegara. Ellos estaban esperando quizá que algo pasara, estaban esperando quizá que algo aconteciera que los aliviara, que los sacara de esa situación. Pero ellos no tenían la mirada alrededor del bote, sobre las aguas, mirando dónde vendría su maestro. Por lo tanto, cuando Él viene, no dicen: ahí está Jesús. Dicen: no sabemos qué es esto. Pero ¿quién se puede mover sobre las aguas y caminar así? Tiene que ser un fantasma. Tiene que ser una visión, una aparición, algo de ultratumba. No solo la tormenta se ha levantado para destruirnos, sino que algo aún peor, algo del mundo de las tinieblas, algo de ultratumba se acerca a nosotros para destruirnos. Hermanos, y nuevamente, esto es lo que experimentamos constantemente. En medio de nuestras tempestades, hermanos míos, muchas veces estamos esperando, no al Señor Jesucristo, no su poder, no su compasión, no su gracia, no su amor, algo que alivie nuestras circunstancias. Andamos buscando dónde poner nuestra esperanza de tal manera que aliviemos nuestro malestar, que nos saque de esas circunstancias, que nos saque de esa situación, cuando debiéramos levantar los ojos y clamar y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. No negamos, hermanos míos, que Dios utiliza diferentes medios para hacer sus cosas, para hacer su plan, para llevar a cabo su voluntad. Pero debemos tener mucho cuidado en que nuestros corazones no estén puestos en total esperanza en alguna cosa natural. Porque entonces, ante aquello que el Señor está haciendo para nuestro bien, lo rechazaremos pensando
que es algo para mal, que es un fantasma, que es una aparición, que es algo sobrenatural, que quién sabe de dónde vino. No, hermanos, en medio de cualquier tormenta, tempestad en la vida, aflicción, dolor, enfermedad, nuestra mirada debe estar, y nuestro corazón sobre todo, expectantes de ver dónde y cómo está obrando el Señor en nuestra vida. Eso lo cambia absolutamente todos, hermanos. A veces preferimos la explicación lógica que el miedo nos da, que nuestra mente humana nos da. Preferimos a los fantasmas que nos asustan antes que al Salvador que calma nuestros corazones. Preferimos la angustia en vez de postrarnos y clamar. Y entonces, hermanos míos, lo que hace el Señor en medio de esta circunstancia es que les habla, y lo que dice es una de las declaraciones más contundentes de toda esta narrativa. El Señor Jesús mira a sus discípulos en las circunstancias en las que se encuentran y dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, tened ánimo. Hermanos, cuánto nos hace falta no solo escuchar, sino obedecer las palabras del Señor Jesucristo. Porque esto está dado, hermanos míos, como un imperativo, como una orden. Ante el terror, ante el miedo, ante la desesperación, la frustración, el Señor les dice: no es así como deben estar actuando en medio de la tormenta. Ustedes tienen que tener ánimo. Esto es, hermanos míos, siempre tener una mente optimista ante la confianza de quién es el Señor. ¿Por qué somos tan pesimistas? ¿Por qué nos gusta, hermanos míos, hacernos una película en la cabeza en donde el final es tan desgraciado, donde todo nos va a salir mal, donde de esta no salgo? Hermanos, el corazón de los discípulos tenía que crecer ante este hecho. Deben ser personas de buen ánimo. Deben ser personas que confíen en el plan del Señor. Porque ese es el optimismo bíblico. Optimismo, hermanos míos, el mundo te va a decir: no te preocupes, que todo va a salir bien. No te preocupes, ya verás que las cosas se van a arreglar. No te preocupes. Sí, hermanos, claro. Eso es parte del optimismo. El problema con el optimismo del mundo es que no tienen una base para garantizar nada de eso. Si una persona del mundo dice: no te preocupes, todo va a salir bien. Ajá, ¿y tú cómo sabes? ¿Qué te lo garantiza? ¿Son solo meros buenos deseos? ¿Son, como dice hoy el mundo, te mando buenas vibras? ¿Qué es eso? No tiene ningún sentido. Pero nosotros, hermanos míos, que tenemos al Dios del universo, nosotros que hemos venido por la fe a nacer de nuevo y que ahora hemos sido adoptados como sus hijos, tenemos un trasfondo, una explicación, un argumento y la garantía sólida de que podemos pensar de manera optimista, porque tenemos al Dios del universo obrando a nuestro favor, obrando para nuestro bien y su gloria, y mi corazón puede, de hecho, descansar en todo esto. No creemos, hermanos, lo he dicho muchas veces y lo repito, no tenemos fe en la fe. No tenemos fe en que las cosas van a salir bien. No tenemos fe, hermanos míos, en que todo se arreglará. Tenemos fe en que el Señor Jesucristo está a cargo y lo que Él decida es para mi bien y para su gloria. Lo que Él decida es bueno, agradable y perfecto. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito de Dios, hermanos, y Él los está cumpliendo en nuestra vida. Por lo tanto, la perspectiva de mis tormentas tiene que ser completamente otra. La perspectiva de mis tormentas tiene que ser: Señor, ¿a dónde me diriges en esta tormenta? ¿Cómo voy a conocerte más a fondo en medio de esta tormenta? Señor, que mis ojos estén firmes en ti, porque tú eres el que camina sobre las aguas de la tormenta. En el corazón de la tormenta a medianoche, hermanos, el Señor Jesús dice algo impresionante. Note que no dice: aquí estoy. Note que no dice: yo soy Jesús. No, hermanos. Él dice: yo soy. No
temáis. Ese yo soy, hermanos míos, es una declaración de divinidad que aparece en la Escritura de tal manera que Él nos revela su naturaleza. Este es el Cristo de la Escritura. No es un Jesús sentimental de la religiosidad popular moderna. No, esta misma frase, yo soy, fue pronunciada en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando un hombre se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú, Señor? Cuando Moisés, hermanos míos, fue mandado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, dice Moisés, sí, claro, se dice fácil. Ve y dile a Faraón. Sí, claro, se dice fácil. Es como, hermanos míos, que alguien nos dijera, vaya usted a la Casa Blanca y dígale a Trump que así, así, así. Claro, ¿cómo no? Le pide a un hombre que en ese instante andaba pastoreando ovejas en el desierto, que vaya a Faraón y le diga, deja ir al pueblo de Dios. Yo voy y le digo, ¿qué? ¿Quién me manda? Note cómo Moisés entiende, hermanos míos, estos temas que debemos entender nosotros con respecto a la autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad sobre el faraón. Y yo voy a ir a decirle y le voy a dar una orden. A menos que, piensa Moisés, alguien superior a faraón me mande con una autoridad que supere la de él. Por eso dice, ¿y a quién le digo al pueblo que de parte de quién voy? ¿A quién le digo a faraón de parte de quién vengo? Y entonces, hermanos míos, ahí vemos que el Señor le revela a Moisés desde la zarza ardiente, diles que soy, yo soy. Diles que te manda, yo soy. Esto, hermanos míos, es lo que se conoce como el tetragrama. ¿Por qué? Porque son 4 letras en el idioma original que acostumbramos pronunciar hoy día como Yahweh. Diles que yo soy te envía. Diles que Yahweh te envía. ¿Qué significa eso? El Dios de los cielos y la tierra. El Dios que creó todas las cosas. Moisés, si te quedara alguna duda de en qué autoridad vas, déjame decirte que cuando vas a presentarte delante de Faraón, el Dios del universo te respalda. Y esto, hermanos míos, es lo que Jesús está diciendo. Le dice a sus discípulos, no tengan miedo, tengan ánimo. ¿Saben por qué? Porque yo soy. Porque el Dios de los cielos y la tierra está presente. Porque la tormenta que se levanta contra ustedes es la tormenta de mi presencia. Es la tormenta de mi voluntad. De hecho, hermanos, en los pasajes paralelos dice, se levantó una tempestad. Traducido de manera literal, podría decirse, una tormenta fue levantada contra la barca. Esto deja, hermanos míos, abierta la idea de que la tempestad no se levantó sola. No fue incidental, no fue una coincidencia, no fue la madre naturaleza. Lo que nos dice, hermanos míos, es que por la voluntad de Dios, Él levantó la tormenta para hacerse presente delante de ellos, de tal manera que los discípulos experimentaran el poder de Dios. Cuando Job, hermanos míos, termina de hablar todas sus palabras, ¿cómo se presenta Dios delante de Job para contestarle? Dice la Escritura que Dios le habló a Job en medio del torbellino. Dios hace presencia delante de Job, hermanos, en medio de una gran tempestad. No pensemos, hermanos míos, que estaba ahí, quizá Job, de alguna manera postrado, arrodillado, y que vino un vientecito que daba vueltas y se escuchó la voz de Dios desde ahí. No, hermanos. Una tremenda tempestad, un huracán, hermanos míos, un tornado con poder, con truenos y rayos, se levanta y le habla a Job. ¿Qué es lo que pasó, hermanos míos, en el Sinaí cuando Dios da los 10 mandamientos?
el monte ardía y temblaba, y hubieron rayos y truenos, y la voz de Dios se escuchó como el sonido de trompetas y bocinas, y el pueblo se aterrorizaba diciéndole a Moisés: habla tú con Dios, porque nosotros, si escuchamos, moriremos. Esto es lo que está sucediendo aquí, hermanos. El Señor Jesús está revelando a sus discípulos y les está diciendo: no se confundan. Esta multitud que acabo de alimentar piensa y cree que he venido a ser un rey como los reyes de la tierra. Soy infinitamente superior a cualquier rey terrenal. Yo soy el Dios del universo. Y mi gobierno, y mi poder, mi omnipotencia, mi presencia, el mundo entero no lo puede contener. Apoderarse de mí para hacerse rey no está entre los planes. Tenemos otros planes. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que este Jesús no es el Jesús terapéutico de la psicología cristiana, la cual no existe. No es el Jesús democrático que necesita tu voto de aprobación para que lo obre. Este es el Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne, el que camina sobre las olas porque las olas le pertenecen. El mar es suyo, los vientos le obedecen, y este es el Cristo quien ha determinado todas nuestras tormentas. Este es el Cristo, hermanos míos, al que adoramos. Este es el Cristo que nos ha salvado. Este es el Cristo que te dice hoy: ven a mí y yo te responderé. Clama a mí y voy a responder tu oración. Ven a mí y serás salvo de la ira venidera. Y hay dos imperativos que vemos, hermanos, en esta frase. Dice Jesús: tened ánimo. Y dice el otro imperativo: no temáis. Entre esas dos cosas está el yo soy. El fundamento, hermanos, de donde nosotros vamos a sacar valentía, de donde nosotros como cristianos vamos a sacar coraje, no está en la ausencia de la tormenta. Nótelo usted, repito: tened ánimo, en medio está yo soy, no temáis. Bien, hermanos míos, ese fundamento de valentía para el cristiano, ni siquiera de la fortaleza de su carácter. Viene ese fundamento, hermanos, y toda valentía genuina y todo coraje valeroso de un cristiano por la identidad de quién es Jesús. Si tú tienes clara la identidad de quién es Jesús, hermano, no te voy a decir que nunca vas a tener miedo. Te voy a decir que en medio del miedo tendrás ánimo y no temáis. En medio del miedo, en medio del temor, en medio de la frustración, en medio del desánimo, verás a Cristo en su esplendor, mostrando, diciendo, hablando: yo soy, yo soy. Hermanos míos, tenemos una relación directa con aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿De qué debemos temer? El fundamento, hermanos míos, de nuestra fe se basa en quién es el Señor Jesucristo. Él es quien es, y eso cambia absolutamente todo. Punto número 4 en esta mañana: confianza segura. Versículos 28 a 29. Esta es la confianza de Pedro, hermanos. Esta es la fe que se atreve a confiar en el Jesús revelado en la Escritura. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué vemos aquí, hermanos? A Pedro. Siempre es Pedro. Tenía que ser Pedro. El impulsivo, apasionado, inestable, valiente, falible, pero siempre muy real, Pedro. De entre estos 12 apóstoles, hermanos, de entre este grupo de discípulos, Pedro es el que habla cuando los demás callan. Pedro es el que actúa cuando los demás están solo pensando. Pedro, hermanos míos, es el que se cae, el que se hunde, sí, pero cuando los demás no se atreven ni a caminar. Y por eso, hermanos míos, es Pedro también el que aprende y experimenta de primera mano, mientras que los demás solo le observan. Tendemos muchas veces a mirar y decir: este Pedro, ¿cómo ya dio unos pasos sobre el agua y después se nos viene a hundir? Este Pedro, ¿cómo se atrevió a negar a nuestro Señor?
este Pedro. ¿Cómo? Hermanos, este Pedro es el mejorcito de los 12. Este Pedro es el que tiene valentía. Este Pedro, hermanos míos, es el Pedro al cual, en cuanto a fe, no le llegamos ni a los talones. Ya me quiero ver a mí o a uno de ustedes en medio de la noche, en una gran tormenta, diciéndole al Señor: llámame y yo voy. Llámame y yo voy. Más bien seríamos como los otros 11, ¿verdad? Probablemente temblando, agarrados de ahí, de un lado de la barca, y sin saber qué hacer, sin saber qué decir. En blanco la mente. Pero Pedro enseguida dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Notemos algo crucial aquí, hermanos, que pasamos por alto con frecuencia. Pedro no dice: Señor, si eres tú, calma el mar para que yo vaya a ti. No es lo que dice Pedro. No pide que la tormenta se detenga, ¿se da cuenta? No pide sácame del problema, no pide quita esta situación de encima de mí, no pide Señor qué horrible es esto, ya páralo. No. El enfoque de Pedro en ese instante y en ese momento es plena y completamente su Señor, al que ha visto, al que ha escuchado decir: yo soy, no temáis. Y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y yo voy a ti. Señor, Pedro pide permiso para salir al encuentro de Cristo en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las olas y la oscuridad. Hermanos míos, esto es fe verdadera. Esto es fe verdadera. La fe que dice: quita todo esto de encima de mí, de alrededor de mí, de dentro de mí, para que yo vaya a ti, Señor. Eso no es fe. Eso es sentarnos delante de Dios y condicionarlo. ¿Quieres que yo te siga? ¿Quieres que yo te sirva? ¿Quieres que yo venga a ti? Pues aquí está la lista de mis peticiones para que cumplas. Pruébame que tú eres el Dios que puede quitar todo eso, y yo te sigo. No, hermanos, la fe bíblica, la fe verdadera, la vemos demostrada en esta frase que dice Pedro. En ningún momento menciona la tormenta, no dice, repito, cálmala, quítala, bórrala, elimínala. Dice: en medio de todo esto, si tú dices que yo vaya, Señor, yo voy. Yo voy. ¿Por qué? Porque tú me lo estás diciendo. La fe que no busca, hermanos míos, la eliminación de la dificultad, la seguridad de la comodidad, sino la presencia y la cercanía del Salvador en medio de la tormenta. Eso es la fe. Eso es lo que estás haciendo tú en medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor. Estás diciendo: Señor, quiero más de ti. Señor, quiero caminar y acercarme a ti. Señor, quiero conocerte profundamente. O no le estamos haciendo caso al Señor y estamos: pero quita esto, pero quita esto, pero quita esto, pero quita esto. Y el Señor dice: no voy a quitar nada, porque no ese es el punto de esta tormenta. ¿Qué aprendemos, hermanos míos, del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9? 3 veces le he rogado al Señor: quita este aguijón de mi carne. Y el Señor me ha contestado: no, bástate mi gracia. Conoce mi gracia a profundidad. Sumérgete hasta lo más profundo de mi gracia para que me conozcas. Porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Porque en lo que tú no puedes, porque en lo que tú no eres, me vas a conocer como yo soy. Vas a ver mi omnipotencia, vas a conocer mi compasión, mi sustento, vas a conocer al Padre bueno que puede tenerte en sus brazos y traer paz, confianza, en medio de toda tormenta, en medio de toda tempestad. Esto es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Observemos también otra cosa. Pedro dice: si eres tú.
Y no debemos leer aquí o entender una duda por parte de Pedro en la identidad de Cristo. El sí que dice Pedro, si eres tú, es una petición anclada en la persona de Cristo. Es decir, si tú eres quien estoy entendiendo que eres, Señor, si tú eres quien estoy viendo que eres, Señor, entonces tu palabra tiene el poder de que lo imposible sea posible. Pedro está, hermanos míos, en esencia diciendo, mi capacidad para caminar sobre el agua depende enteramente de lo que tú digas, Señor Jesucristo. Sin ella, ni lo intento. Pero con ella, hago lo que me pidas, aunque parezca imposible, porque lo imposible ante tu palabra es completamente irrelevante. ¿Escuchó eso? Si tú no me llamas, Señor, yo no voy. Pero si tú me dices, ven, yo voy aunque parezca imposible. Porque lo imposible ante tu palabra es completamente irrelevante. Hermanos, ¿cuántas veces continuamos aterrorizados, en temor, con dudas, con miedos? Porque no vemos que la tormenta acabe. Porque no vemos las condiciones apropiadas para hacerlo. Porque vemos la imposibilidad de lo que el Señor está pidiendo. Cuando olvidamos que si el Señor habla y dice, repito, lo imposible es completamente irrelevante. Esa es la lógica del cristiano. Esa es la cosmovisión de la fe. Esa, hermanos míos, es la manera en que toma decisión el corazón regenerado. Oye, pero eso es imposible. ¿Imposible para quién? No para Dios. No para Dios. Y si Él dice, voy. Si Él dice, paro. Si Él dice, haz, hago. Lo que Él diga es lo que debemos hacer. Y entonces, hermanos míos, Jesús dice una sola palabra. El Señor Jesús dice, ven. ¿Cómo tenemos que escuchar esa palabra hoy, hermanos? Una palabra del Señor Jesucristo. Y te la está diciendo a ti. Se la está diciendo a cada persona que está aquí. No estás aquí por casualidad. No es que hoy te creíste muy bueno o le hiciste el favor a tu cónyuge o a tu pariente o a tu amigo de estar aquí. Es Dios quien te ha traído a ti, aquí. Y lo que está diciendo el Señor Jesús en esta mañana a cada uno de nosotros y a cada uno de los que está aquí es esto. Ven. Deja la barca de tu adversidad. Salte de las tormentas que se levantan contra ti. Pero más aún, deja de una vez por todas vivir entre el desánimo y el temor, entre la frustración y el miedo. Ven de una vez. Pedro baja de la barca, hermanos, porque a esta sola sílaba de Jesús, hermanos míos, todo el poder de la omnipotencia divina queda, hermanos míos, revelado para Pedro. Sí, Pedro, ven. Yo soy quien crees que soy. Yo soy quien has visto que soy. Una sola sílaba, hermanos, que transforma la física de ese lago completo. Una sola sílaba que hace que el agua que debería tragarse un hombre se convierta en el suelo sólido sobre el cual él pueda caminar. Hermanos, este es el Dios que tenemos, este es el Cristo que adoramos. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestra duda? Él hace como le place, Él hace lo que Él quiere. No podemos dudar, no debemos dudar. Pedro baja de la barca entonces, y hermanos, no subestimemos este momento. Hay un grupo de discípulos que se quedan dentro de la barca. Pero uno es el que sale, uno es el que cree, uno es el que confía, uno es el que obedece. Y ese uno, con todas sus debilidades, con todos sus fallos, con toda su inconstancia bien documentada en la Biblia, ese uno, hermanos míos, hace lo imposible. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Pedro no es el perfecto, hermanos. Pedro no es el que todo lo sabe. Pedro no es el más teológico. Pedro no es el más fiel. No es el más estable. Ni siquiera es el más valiente. Pero sí es el único que salió
cuando Jesús dijo, ven. Ya que Dios nos está llamando a cada uno de los que estamos aquí a venir a Él, ya que Dios está diciendo, ven, no mires tu incapacidad, no mires tu condición, no mires tu ignorancia, no mires ni siquiera el pecado que claramente cada uno de nosotros carga y porta. Escucha la voz del Señor diciendo, ven, y ven al Señor Jesús. No mires el desastre que tu vida es, porque es un desastre. Ven a Jesús. ¿O qué? ¿Vamos a vivir de apariencias, hermanos? ¿Vamos a vivir de fotos de perfil donde en Facebook todo parece muy bien? ¿De qué vamos a vivir? El justo por la fe vivirá. Y la fe, hermanos míos, es la que obedece cuando Jesús dice, ven. No importa qué fotos pongas en tus redes sociales. El Señor sabe el desastre que tu vida es. Y aún así, te dice, ven. Ven a mí. Clama a mí, yo te responderé. Ten fe en mí. Y este es el Pedro que escucha, ven, y da el paso fuera de la barca. La fe que salva y la fe que camina sobre el agua no es la fe del corazón perfecto. No es la fe de la vida perfecta. No es la fe de la fidelidad perfecta. Es la fe del corazón obediente cuando Jesús dice, ven a mí. Juan Calvino, hermanos, escribe respecto a este versículo y cito, la fe no es nuestra, es el regalo de Dios, pero el regalo se hace vivo cuando obedecemos la voz que nos llama. Pedro oyó, ven, y obedeció, salió. Y mientras caminaba en obediencia a esa palabra, el agua sostuvo su peso. ¿Somos capaces, hermanos míos, de creer al Señor cuando Él dice ven y salir de la barca y caminar a Él? ¿O qué nos lo impide? ¿Has escuchado la voz de Cristo diciendo ven esta mañana? ¿Has escuchado su llamado a confiar en medio de la incertidumbre? ¿Has confiado tu corazón a Él? ¿Has obedecido en medio del miedo? ¿Has caminado sobre las aguas oscuras de tu situación presente para tu encuentro con el Señor? ¿O sigues aterrorizado? ¿O sigues poniendo tu mirada en las circunstancias? Hermanos míos, la realidad es que la barca podía ofrecer en ese momento cierta seguridad a Pedro. Así las barcas de la vida, hermanos míos, pueden ofrecernos cierta seguridad. La barca puede parecer incluso, hermanos míos, que es cómoda en ciertos momentos. Pero, hermanos, tenemos que recordar una cosa bien importante. La barca no es el destino de tu fe. La barca no es el destino de tu fe. El destino de toda fe verdadera es Cristo. Y el camino hacia Cristo requiere necesariamente caminar sobre el agua. Solo ahí, hermanos míos, y solo a través de ese camino, por la fe, podemos llegar a Cristo. Hay una decisión que tomar entonces. ¿Te quedas en la barca esta mañana? ¿O das el paso de fe para tu encuentro con Cristo? ¿Qué dice? Ven. ¿Qué vas a hacer? Y esto, hermanos míos, es igual, aplica igual, con ciertas distinciones, pero de manera general, el llamado es el mismo, sea que estés en Cristo hoy, o sea que no has puesto tu fe en Jesucristo. Si has puesto tu fe antes en el Señor y estás creciendo en gracia, y hermano mío, estás diligentemente haciendo lo que es necesario para crecer en el conocimiento de la fe que te ha salvado, en el Salvador que te ha rescatado, necesitas un encuentro cada día más profundo con el Señor y por lo tanto tenemos que salir de la barca, tenemos que dar el paso de fe hacia el Señor Jesús. Y si tú no has venido a Cristo, déjame decirte que esa barca se va a hundir un día. ¿Cuál es tu miedo? ¿Caminar sobre el agua y hundirte? De todas maneras te vas a hundir. En algún momento esa barca se hundirá. Lo más sensato, lo más lógico, lo más inteligente, lo más sabio es que abandones esa barca mientras todavía hay tiempo. Y que por la fe des pasos para acercarte al Salvador, porque Él está dispuesto a sostenerte en tu caminar a Él
y está dispuesto a recibirte así como estás. Ven a Cristo hoy. Punto número 5 en esta mañana, hermanos. La caída aterradora. Versículo 30, la primera parte. Este es el miedo que hunde a todo discípulo, hermanos. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dice el texto, hasta ahí vamos a llegar en este punto número 5. Aquí está, hermano mío, la gran caída de Pedro. Muchos recuerdan esta escena. El hombre que momentos antes caminaba sobre el agua, ahora se hunde bajo el agua. ¿Qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió con Pedro? El texto es claro y no deja lugar a dudas. Dice el texto que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hermanos, Pedro quitó sus ojos de Cristo y los puso en la tormenta. Él había contemplado la gloria de su Salvador y había entendido quién es Jesús, había entendido las señales, la revelación que apuntan a que ese hombre que estaba caminando sobre el agua en esa noche era el Señor Dios del universo. Y sin embargo, en medio de todo esto, hermanos, Pedro quita su mirada del Señor Jesús. Eso hizo la gran diferencia. No hubo, hermanos míos, un cambio en el viento. El viento ya era fuerte cuando Pedro bajó de la barca. No hubo un cambio en las olas. Las olas ya rugían cuando dio sus primeros pasos en el agua. El problema fue aquello en lo que él puso su atención. Dejó de ver a Cristo y se concentró y puso su atención y se enfocó en la tormenta. Dejó de ver a Cristo para ver la tormenta, y cuando el miedo lo capturó, su fe retrocedió. Y cuando la fe retrocede, hermanos, el agua deja de ser suelo firme y regresa a ser solo agua. El enemigo de la fe no es la incredulidad. El enemigo, el peor enemigo de la fe es el miedo. Y el miedo viene cuando quitas tus ojos de Jesús. Vuelvo y repito, hermano, hermana. En medio de tu dolor, de tu aflicción, en medio de tu tribulación, de tu necesidad, de la tormenta que se levanta contra ti, analiza, examina en qué tienes puesta tu atención. Eres de aquellos que lo único que hace es hablar de la tormenta. Lo único que hace es hablar de las poderosas olas. Lo único que hace es hablar de la oscuridad tremenda de las tinieblas que están sobre ti. Ahí está tu atención y por lo tanto tu fe ha retrocedido. Lo único que haces es lamentarte en el gran dolor de la víctima de las circunstancias que tú eres. Hermanos, no estamos negando que existen esas cosas. El texto nos exhorta a poner nuestra atención en Cristo Jesús. Es que, hermano, usted no me entiende, mire que... Probablemente no te entiendo, hermano, hermana, y perdóname por eso. Pero aquel que te entiende, pero aquel que sabe, pero aquel que conoce tu dolor y no lo conoce intelectualmente. Él experimentó todos nuestros dolores. Él sabe lo que estás pasando. De primera mano, hermanos míos, el Señor Jesús vivió nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Él sabe exactamente lo que es, de una manera que nosotros no podemos imaginar, lo que es el dolor de ir a la cruz. Y Él dice, en medio de eso, pon tus ojos en mí. Porque en este mundo ciertamente tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Son las palabras del Señor, son las palabras del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué podemos decir? ¿Que Él es incompasivo y que no entiende nuestra situación? No, hermanos, muy por el contrario, entiende nuestra situación aún de una manera que nosotros no somos capaces de entender, y Él sabe entonces qué es lo que más necesitamos. Pedro quita, hermanos míos, sus ojos del hermoso Jesucristo, del precioso Salvador, de la gloria del Dios que hizo los cielos y la tierra.
y los pone en la tormenta, y los pone en las olas, y se hunde, hermanos. Se hunde. Teológicamente hablando, hermanos, esto es extremadamente importante, porque lo que vemos es a un Pedro que no falló porque su fe era falsa. Aquí no estamos hablando de un falso creyente. Pedro falló porque su fe, aunque real y genuina, era frágil, era débil, no era madura, no tenía la fortaleza necesaria. Y hay una diferencia enorme, hermanos míos, entre una fe falsa y una fe débil. La fe falsa nunca sale de la barca, nunca. La fe frágil sale de la barca, aunque se distraiga en el camino y se hunda. Pero la respuesta de Cristo, hermanos, a la fe frágil no es la reprensión, no es el rechazo, no es ni siquiera, hermanos míos, una exhortación. La respuesta de Jesús ante la fe frágil que se hunde es su bendita mano extendida. Eso es lo que hace un buen padre cuando su hijo, aprendiendo a caminar, tropieza y se cae. ¿Quién de nosotros, hermanos míos, teniendo un hijo que está aprendiendo a caminar, vería a su hijo tropezar y sacaría la vara y le diera para que no se vuelva a tropezar más? Y si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu a quien se lo pida? Aunque frágil sea nuestra fe, aunque débil sea nuestra fe hacia el Señor Jesucristo, cuando tropezamos, cuando caemos, cuando nos hundimos, la respuesta de nuestro amoroso, compasivo y buen Padre es su mano extendida. Es su mano extendida en todo momento. Debemos entender, hermanos, que es imposible mantener los ojos en Cristo y mantener los ojos en la tormenta al mismo tiempo. Es imposible. Ni haciendo obisco, hermanos. No se puede. O usted está mirando la tormenta o usted está mirando a Cristo. Nuestra capacidad humana nos imposibilita de ver ambas cosas al mismo tiempo. Nuestra concentración solo puede centrarse en una cosa a la vez. La pregunta entonces no es si hay tormenta. Sabemos que la hay, sabemos que la habrá, sabemos que vamos a experimentarla y pasar por ella. La pregunta es, ¿en qué dirección están tus ojos ahora mismo? Pedro, hermanos míos, vio el viento lo intimidó, el miedo lo hundió, y eso fue, hermanos míos, en última instancia, lo que hizo que se esté hundiendo. Tenga claro esto. Pedro no se hundió por la profundidad del mar. Pedro no se hundió, hermanos míos, por la oscuridad de la noche. Pedro no se hundió por la fuerza de las olas. Pedro no se hundió, hermanos míos, por la profundidad del terror en esa circunstancia. Hermano mío, se hundió por la profundidad de sus dudas ante la falta de tener una visión clara y concreta en su Salvador. Y aquí, hermanos míos, en el hundimiento de Pedro hay más verdad sobre la condición humana que en 1000 discursos de psicología moderna. El miedo, hermanos míos, que nos hunde no viene del exterior a nosotros, sino del interior a nosotros. Es el miedo el que alimenta la incredulidad, es el miedo el combustible de la incredulidad, y el miedo crece, hermanos, cuando apartamos los ojos del Salvador. Ese es el gran problema de nosotros, el miedo. Tenemos miedo. La única manera, hermanos, en que nosotros podemos vencer el miedo es a través de nuestro crecimiento en el entendimiento correcto y conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Vamos a parar, hermanos, aquí por cuestiones de tiempo. Aún nos quedan 2 aspectos más de este pasaje que veremos el próximo domingo, y pudiéramos decir, como al principio y en la introducción aclaramos, que serían sobre todo el versículo 33
el punto culminante de lo que debemos, hermanos míos, entender en este pasaje. Pero no quiero cerrar el sermón sin antes exhortar, animar, hablarle a aquellos, primero de mis hermanos que han puesto su fe en Jesús y de alguna otra forma están experimentando, hermanos, están viviendo todo aquello que se levanta contra nosotros en este mundo caído. No dejes de clamar, no dejes de confiar, no dejes de servir al Señor, no dejes que estas cosas te obstaculicen de tu encuentro con Cristo, más bien que esto sea el vehículo por el cual tú tengas un encuentro cada día más profundo con tu Salvador. Y aquellos que están aún fuera de la fe, que saben que no han puesto su fe en Jesús, que quizás están aquí esta mañana y escuchan, pero no tienen una relación con Dios directamente, personalmente, genuinamente, de manera viva, que sea hoy el día en que abandones la barca de tu vida y vengas al encuentro con Dios por la fe. Que sea hoy el día en que clames y digas: Señor, sálvame. La imposibilidad de salvarte es clara. Si un hombre es incapaz de pararse en el mar sin hundirse, ¿qué vas a hacer cuando tu alma tenga que caminar sobre las aguas de la ira de Dios sin hundirse? ¿Quién estará ahí para sostenerte? Si no es Jesucristo, nadie puede hacerlo. Ven a Jesucristo hoy en arrepentimiento y fe, porque el Señor ha declarado que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por tu compasión hacia nosotros. Damos gracias, Señor, porque no nos has abandonado, sino por el contrario, ante toda circunstancia, ante toda tormenta que se levanta contra nosotros, Señor, sabemos y podemos confiar en que tú estás a cargo, Señor. Tú tienes el poder para acabar con la tormenta en un instante, Señor. Lo hemos visto en la Escritura antes, lo has demostrado muchas veces. Y siendo que tú eres el Todopoderoso y eres bueno y eres compasivo, Señor, si no has acabado con las tormentas de nuestra vida, es porque persigues, quieres algo aún mejor para nosotros y tu plan, Señor eterno, se cumplirá, Señor. Entre tanto, rogamos, Señor, que cada uno de nosotros, sobre todo aquellos que viven, Señor, inmersos en este instante en la oscuridad de la noche, en una barca, Padre, en medio del mar, soportando los vientos contrarios y las fuertes olas, Señor, sean sostenidos por tu gracia. Padre, que sus ojos puedan ser abiertos para conocer a Jesús de una manera que nunca antes lo han conocido. Te damos gloria y honra por eso, Señor. Todo para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén.